Ahora sí vamos a lo chido. Miren, cuando inicié esta transmisión, estaba mencionando de que justo hace un año IBM había lanzado el primer ordenador cuántico comercial. Y justo fue en este mismo mes de 2021. Y en ese momento IBM, siendo IBM, pues se atrevió a decir a que para estas mismas fechas de 2022 ya iba a tener su tercera generación de procesadores cuánticos. El primero se llamó Hummingbird o Colibrí, el segundo se llamó Eagle, que fue el de 2021, y este de 2022 mencionaron que se va a llamar Cóndor. Todos tienen nombre de pajaritos, los procesadores cuánticos de IBM. Entonces, desde hace un año, bueno, desde hace 6 años que yo me he especializado en esto, pues todo el tiempo estoy busque y no salía nada. Sí habían patentes, pero estaban muy flaquitas, no traían información. Sí habían reportes, pero muy poco detallados. Y ya entendí por qué, porque ahora pues ya teniendo estas tecnologías ya patentadas y para un uso comercial, pues por supuesto que no van a filtrar la información en un paper, porque cualquiera que tenga infraestructura y conocimientos mínimos para hacer esto lo puede replicar. IBM fue la primera en crear en todo el mundo el primer laboratorio de computación cuántica. Después le siguió, si mal no recuerdo, fue la Universidad de Hsinchu en China. Después fue, creo que Google, empezaron allí a picarle un poquito. Y ya después de allí, pues prácticamente en todas partes del mundo se empezó a trabajar esto. Pero aquí hay algo bien interesante porque esta compañía que se llama D-Wave es una compañía pionera en computación cuántica. Y al menos de lo que yo había buscado desde hace 6 años, no había como tal información disponible de compañías además de IBM que estuvieran haciendo esto. Y ahora resulta que pues ellos ya tienen incluso pues hasta su propia línea de ordenadores de cómputo cuántico, como los que podemos ver aquí. Y pues eso también es algo bien interesante porque no vamos a encontrar esto en cualquier lugar. Aquí vienen algunas características técnicas, sobre todo del número, vamos a decirlo así, de qubits. Aquí menciona que tiene más de 2000, más de 5000. En este caso también los acopladores o los pares de Cooper para que se genere el estado superconductor. Eso lo mencionaremos en otro video. Son 6000, 35000 y también los pares de Cooper por qubit de 6, 15 y 15. Entonces, estas tecnologías sí se aprecia bien en la transmisión. Ya son nanotecnología de quinta generación. Si les interesa también saber a qué me refiero con nanotecnología de quinta generación, los invito a que se metan a la página que tenemos, página web, la que está aquí en su pantalla, inavinano.net, para que puedan ver qué tipo de información extra pueden llegar sobre todo a utilizar para entender estos conocimientos. Porque hay un curso de capacitación que tenemos que se llama Aspectos indispensables de la nanotecnología para universitarios. Y justo en ese curso explicamos cuáles son las 5 generaciones de la nanotecnología. Así que alerta de spoiler por si quieren llegar a ver esa información o les interesa inscribirse a ese curso para que lo puedan checar. Así que, bueno, aquí ya termina la página. Vamos a revisar el video, porque también es un video muy interesante. Introducing the Advantage Quantum Computer from D-Wave. Advantage is the most powerful and connected quantum computer ever built for business. Welcome to a massive step forward in practical quantum computing. Welcome to Advantage. Today, more than 250 early applications across industries like finance. Voy a intentar hacerlo más grande porque se ve muy chaparrín.
Bueno, sí está en alta calidad, pero no me gusta que se vea muy chiquito. Healthcare, manufacturing, and transportation have been built and run on the D-Wave quantum computer. But size matters. We've completely re-engineered the Advantage quantum computer to deliver performance that scales to in-production applications, solving real-world business problems. Advantage is redefining computing power with a new topology, greater performance, and the ability to solve more complex problems. With more than that scales to in-production applications. A ver, vamos a mencionar algo allí importante de lo que se está explicando. Lo presentan como una reingeniería, sobre todo de los equipos de supercómputo tradicionales, porque en la historia de la microelectrónica o de los dispositivos electrónicos, pues las computadoras también tuvieron en este caso 5 generaciones de maduración hasta que se llegó hasta la nanoelectrónica, que es la 7ª generación de la fabricación de materiales semiconductores. Cada una de estas tecnologías, sobre todo, atravesó una gran cantidad de etapas para que se pudiera controlar, sobre todo la baja dimensión de los elementos, en este caso los transistores, también los métodos de control de impurezas, porque es muy importante tener control en la alta pureza del silicio para fabricar sobre todo chips de muy alto desempeño, sistemas de refrigeración, que eso es algo que todavía no se logra controlar. Es muy difícil sobre todo llegar a manipular eso porque requerimos sobre todo sistemas de enfriamiento sofisticados. Ahorita los más fashionistas que existen son por nitrógeno líquido o helio líquido, o también celdas Peltier de ultra alto desempeño, pero pues eso aún no ayuda a que se pueda mantener un excelente desempeño, porque recordemos que los semiconductores, cuando transportan los electrones, hacen que vibren los átomos, y estas vibraciones en el área de la mecánica cuántica se le llaman fonones. El nombre normal de la temperatura pues es calor o energía térmica, pero si nos metemos a la mecánica cuántica se llaman fonones. Y este es un tipo de partícula que es de carácter bosónico, quiere decir que no tiene masa, por lo tanto es muy difícil llegar a controlarla, porque al no tener como tal influencia de la materia, no es un fermión, requiere de otro tipo de habilidades, sobre todo de magnetismo o de campos eléctricos intensos para mitigar los fonones. La forma más sencilla pues es disminuir la temperatura, pero es un gasto de energía muy elevado. Por eso es que se menciona aquí que son una reingeniería de los dispositivos de cómputo convencionales, porque pues justamente después de 100 años se logró hacer esto. Applications, solving real-world business problems. Advantage is redefining computing power with a new topology, greater performance, and the ability to solve more complex problems. With more than 5,000 qubits and 35,000 couplers, Advantage is the most powerful and connected commercial quantum system ever built. Advantage's greater connectivity enables the system to run larger, more complex problems directly on the QPU. And for problems that don't fit natively on the QPU, apréndanse una nueva palabrita dominguera. Ya no van a ser PCs gamers, ahora van a ser Quantum PC gamers, porque QPU pues es Quantum Process Unit. New hybrid solver services in Leap now allow you to run problems with up to 1 million variables, enabling new solutions to large-scale business-critical problems. Y también aquí 1 millón de variables o de operaciones, vamos a decirlo así, que matemáticas. Actualmente los transistores, los procesadores de generación actual, que son los de 13ª generación de Intel, y la serie 6000 de los, en este caso AMD, tienen transistores que van desde los 12 nanómetros hasta los 5 nanómetros aproximadamente. También ya le entraron otro tipo de compañías para desarrollar sus propios transistores, en este caso Apple ya desarrolló también sus propios procesadores, que en este caso son el M1 o el M1, ya van en la 2ª generación, el M2 que justo salió en septiembre.
Y ellos, si mal no recuerdo, creo que tienen un control en el tamaño del transistor de película delgada como de 5 nanómetros. Por ellos ya están utilizando un sistema que se llama SoC, System on Chip, que es como el Xbox y el PlayStation 5, ya son dispositivos de nanoelectrónica de nueva generación. Así que ya le pueden presumir a quien quieran si tienen un Play 5 o un Xbox Series S o un Series X que tienen nanoelectrónica, porque pues toda la tarjeta madre ahora se le llama SoC, System on Chip, y es justo por esta implementación de transistores de 5 nanómetros en una sola placa de PCB. ¿Y por qué menciono esto? Pues porque ahorita ese tipo de procesadores pueden llegar a tener operaciones de 10 a la 6 hasta 10 a la 12 o 10 a la 15 operaciones por segundo. Ya estamos hablando de que va desde 1.000.000 hasta 1.000.000.000 de cálculos por segundo. Pero estamos hablando de una cantidad de transistores también de más o menos 10 a la 18 transistores en una pulgada cuadrada. O sea, es un cuatrillón, si mal no recuerdo el número, 10 a la 18. Entonces estamos hablando de 10 a la 18 contra 10 a la 6 unidades de procesamiento. Quiere decir que los procesadores actuales tienen 12 órdenes de magnitud por encima de los procesadores de cómputo cuántico. No es que sean peores las computadoras cuánticas, sino que aún no se logra tener un procesador cuántico que tenga la mayor cantidad de qubits sobre todo en una cosita que se llaman sobre todo líneas como tal de entrelazamiento, debido a que los dos parámetros más importantes de la computación cuántica son la longitud de coherencia y la longitud de penetración. Son unas funciones matemáticas en donde nos dice que cuando los electrones entran en resonancia y se acoplan con una cosita que se llaman fonones, quedan entrelazados cuánticamente. Y bueno, vamos a explicar algo muy importante, porque seguramente si tú eres nanotecnólogo o te gusta la nanotecnología, lo más probable es que no sepas por qué es que las nanocosas después o por debajo de los 100 nanómetros se vuelven cuánticas, y justo la respuesta es por lo que vamos a decir a continuación. Eso no viene en ningún libro de nanotecnología, porque se tiene que saber de superconductividad y de mecánica cuántica para poder entender el proceso. Hablando de los procesadores cuánticos, un procesador cuántico se constituye de puntos cuánticos, que son unos clustercitos, unos atomitos que están amarrados allí como si fueran un racimo de uvas. Cuando esta cosita se enfría a muy baja temperatura, estos átomos se dejan de mover, porque recordemos que el calor en la mecánica cuántica se llaman fonones. Entonces lo que hace que se muevan los átomos son los fonones. Si ustedes bajan la temperatura, se dejan de mover. Y si la bajan tanto que casi lleguen hasta el cero absoluto, con estas maquinitas que ahorita vamos a mostrar, que es un crióstato, se puede hacer que llegue hasta un rango de 10 nanokelvin. Y cuando ya enfriamos 1.000.000.000 de veces un grado Kelvin, lo que ocurre es que los átomos casi no se mueven, y eso provoca que sus electrones se despeguen de la fuerza de atracción que tiene el protón en el núcleo. Cuando ocurre esto, el electrón se puede mover libremente, ya no está amarrado a su núcleo. Los electrones de valencia solamente. Los que están más pegados al núcleo, esos ni modo, ahí se quedan amarradotes. Solamente los electrones de valencia, que son los que están en la última capa, el último nivel electrónico, son los que pueden hacer esto. Ya que yo tengo bien fríos esos átomos en un rango de 50 a 10 nanokelvin, los electrones se separan del núcleo, y cuando se separan, todos los átomos que están alrededor en ese racimo de átomos, en ese clúster o en ese punto cuántico, los electrones empiezan como tal a comunicar. Si se separan varios, va a ocurrir algo bien interesante, y es que esas vibraciones que se llaman fonones dejan de afectar a los átomos, y para que el electrón no se vaya o no quede libre, esas vibraciones provocan que se acoplen dos electrones
con esa vibración. Entonces, en medio existe un fonón. Los fonones no tienen masa ni tienen forma, pero es para que se entienda, es como si fuera un resorte. Hay un fonón y a cada uno de los extremos de ese fonón, de ese resorte, existen dos electrones. A eso se le llama pares de Cooper. El doctor Leon Cooper fue quien los descubrió y por eso le dieron el premio Nobel en los 40s por haber descrito como tal la superconductividad de tipo 1. Esa cosita que se llama pares de Cooper, la parte más complicada de controlar es que se pueda mantener pegadito, porque si los electrones se separan más de 100 nanómetros, se pierde el entrelazamiento cuántico, se pierde el par de Cooper y ya no se pueden mover muy rápido. Y si se quedan más cerca de un angstrom, de 10 angstrom, tampoco pierden el entrelazamiento cuántico y se pierde ese par de Cooper. Por eso es que las nanoestructuras, todos los nanomateriales tienen propiedades entre 1 y 100 nanómetros, porque los fenómenos de interacción electrónica que ocurren a baja dimensión es justo por el acoplamiento fonónico que tienen como tal los átomos. Se desprenden sus electrones, los fonones los atrapan, se quedan en parejitas y ese fonón puede tener una longitud, si lo midiéramos con una regla, por decirlo así, entre 1 a 100 nanómetros, que es de 10 a 1000 angstroms. Esa es la razón por la que los nanomateriales tienen sus propiedades a baja dimensión. Si se pasan, ya no funcionan porque los electrones no se pueden acoplar así. Y si están muy chiquitos, tampoco ya no se puede porque ya son iones y tienen otro estado de la materia. Es la razón por la que las nanocosas son cuánticas. No es porque estén chiquitas y ya, sino porque hay un proceso complicado de describir, pero bueno, ahorita ya lo hicimos lo más sencillo que se pudo. Y bueno, pues ya se nos va a terminar el tiempo, así que vamos a terminar de explicar esto. ¿Para qué queremos explicar los pares de Cooper? Pues para explicar qué tan rápido se mueven los electrones. ¿Por qué es importante explicar eso? Pues porque en un procesador normal se pueden mover de 10 a la 18 operaciones por segundo y en uno de estos tenemos de 10 a la 6. Si yo resto 18 menos 6 me da 12, son 12 ceros que serían 1000 millones de millones, que serían 1 trillón de veces más grande el poder de procesamiento de una computadora normal. Pero estamos hablando de que acá tenemos 10 a la 18 transistores contra, ahorita lo vimos que puede llegar a tener hasta 5000 qubits. 5000 es 5 por 10 a la 3 contra 10 a la 18. Si yo resto 18 menos 3 me va a dar 15. Quiere decir que es un 1 con 14 ceros de qubits que hacen falta. Si con 5000 o 3000 qubits ya se puede llegar a 10 a las 6 unidades de procesamiento y le echan números y sacan una regla de 3, no se va a ocupar ni la cuarta parte del número de transistores que se tienen actualmente para quintuplicar, pero dejando así bien feo atrás a las computadoras convencionales. Así que esperemos que en poco tiempo se pueda realizar esto. Vamos a terminar de ver el video. Let's go under the hood. With more than 1 million Josephson junctions and a football field of superconducting wiring, Advantage is an engineering feat. With innovations to keep Advantage cool under pressure, our systems have achieved over 4 years of continuous cold operation in the commercial setting. Featuring more than double the number of qubits and 2.5 times more connectivity than 2000Q, D-Wave's entirely new topology and fabrication process puts the power in the system for business applications. Size matters. Sign up for LEAP today and start using Advantage to solve your most complex business problems. The Advantage Quantum Computer, the only advantage you'll ever need. Ok, bueno, allí se terminó. Todavía hay muchos videos interesantes que podríamos mostrar. Ya nada más voy a enseñar 2 más por el tiempo, porque estos streams los voy a hacer cortitos, si no me voy a tardar un chorro en editarlos. Si alguien está viendo estos streams más hacia el futuro y le interesa apoyarnos en hacer la edición de los videos, también
manos extras son bienvenidas. Y cuando lleguen a ver este video, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, si se les ocurren algunas cosas que quieran que revisemos, pues ya lo podemos llegar a checar aquí con calmita o que propongan algún tema. Igual nos pueden mandar videos o información de páginas que encuentren y podemos ir desglosando la información para que se pueda explicar con más claridad.